In this work, we are going to give you some information about the relation of Venezuelan immigration in Mexico. Mexico is the receptor number 7 of Venezuelan immigrants, but Mexico is one of the countries that deports more people in the world. So we're going to give you some facts that can help you to understand the humanitarian crisis in Venezuela and how is the life of the people in Mexico that is escaping from this problem. The Venezuelan case of immigration has taken worrying dimensions. The search of opportunities and better living conditions are driving to the Venezuelans to migrate to another countries of the continent of Europe. In the country, we are observing a phenomenon of human mobilization in which distinguish the following characteristics. It's a complex process because the reason of immigration emerged between two routes, voluntary or forced. And the temporality goes from the pendular, that is, to come and go to the border countries until the final decision to leave the country for a long period. From the Venezuelan immigration process, we could ask ourselves several questions. Who are my immigrants and what are the reasons expecting before heading to another country? The age of immigration and their academic status, what is left in Venezuela and other what conditions. In addition, migrant reveals a series of emotional, sociocultural, and anthropological, political, and economic ruptures that can be constituted and become a challenge, especially since it helps to visually a new horizon in the country that attract those who have migrated. Perhaps an element to reflect on this unprecedented immigration phenomenon is the departure of highly qualified Venezuelans, which leaves us in conditions of vulnerability and fragility in the face of the vertiginous social, technological, and cultural changes stated worldwide. Venezuela is one of the biggest countries in Latin America, and it's one of the richest countries in natural resources. It should be an economical power, but right now it's passing by an economical crisis and humanitarian crisis. A lot of people are leaving Venezuela in this moment. Approximately 5% of people are leaving the country per day. In 1910, large oil reserves were discovered in Venezuela, which made it become the largest oil exporter in the world. This led them to pay the entire foreign debt. Thanks to oil, there was exponential economic growth and the economic infrastructure grew and improved considerably. In the 70s, with the exponential rise in the price of oil, President Carlos Andrés Pérez expropriated the Venezuelan oil and founded the PDVSA. By not breaking any agreement with the oil companies. They withdrew their investment from the country and others were expropriated, reducing participation of Venezuelan oil in the market. In the same year, President Chavez declared himself and the United States, while Bush declared Venezuela as part of the axis of evil. That year, Venezuela presented a shortage of consumer goods due to the drought, so it increased its dependence on imports. Later, with President Nicolás Maduro, oil prices being dropped drastically, generating the fall of the Venezuelan economy, producing energy and food crisis and rising inflation, generating to increase in the country's debt. In March 9 of 2015, President Barack Obama
links to the economic blockade against Venezuela with the justification of violation of human rights, causing banks like Citibank, Commerzbank, etc., the accounts used by Venezuela to purchase food, medicines, and debt payments will be closed. In addition, the US rating agencies put Venezuela as one of the countries with the highest risk of investment, even below countries with war problems. After the fall of international oil prices, Venezuela lost approximately 70% of its national income and could not obtain financing plans in international organizations because of the measures that the United States had taken against it, while its good funds and assets were kidnapped. Citigo was also prevented from reporting its profits to Venezuela. Between 2001 and 2016, about 1,000 companies, private companies and multinationals were expropriated. Before they were expropriated by the Venezuelan government, they closed and or were exploded until they broke. It causing the increasing of unemployment. It affects directly in the consumption and in the production. This is one of the reasons why Venezuela is passing by this economic crisis, because people doesn't have work and doesn't have money to buy elemental products. Venezuela is a country in Latin America that has more immigrants. In recent years, about 3.7 million people have fled from the social and economic crisis in Venezuela. Approximately 5,000 people leave the country every day. By the end of 2019, the sum is expected to amount to more than 5 million Venezuelans in refugee conditions. This is the fastest displacement of vulnerable people since the crisis in Syria. This phenomenon is known as the Venezuelan exodus, the largest in Latin America in the last 50 years. The data is equivalent to the 7% of the population. Unlike other migratory movements, about 80% of people who live in Venezuela stay in other Latin American countries. More than 8,000 Venezuelans cross the border through Tumbes, northeastern Peru, the largest number of immigrants registered in a single day, according to the United Nations Refugee Agency. If we look at the gender in the immigration, 372,072 women, 55.59% of the total immigrants, is higher than the male. 285,367 male immigrants, which are 43.4%. It should be noted that the percentage of the female immigration in Venezuela is much higher than that of male immigrants. In recent years, the number of Venezuelan immigrants has increased by around 16,000 people. From Venezuela to Mexico, around 16,000 immigrants came to our country in 2017. The average is between 26 and 35 years, which is economically active population and has the birth age. 9% have a higher level of education than a scholar degree, as far as especially master's degree on PhD, which makes them quite attractive to Mexican labor market. In fact, there is a very large lack of information about the immigration process to Mexico. Also, there are groups such as Portales Beta groups. The number of people who are uninformed and don't have an adequate regularization is still very large. For example, between 2017 and 2018, 38% of 1964 Venezuelans surveyed did not have an immigration document. On the other hand, even if the acceptance rate for applicants per shader is 99%, the process is very long as that established by Comar, which is between 41 and 44 days. That's because there are not enough officers for the growing number of applications, as well as the inconsistency of immigrants officers. So to complement the topic of immigration, we wanted to know more about the reasons why those people come to Mexico from Venezuela. So in order to know that, on the interviews we asked them how many times did they stay here in Mexico, if the process of adaptation was easy from them,
Also, we wanted to know if they received any kind of help from the Mexican government, because it is said that migration to Mexico is easy, but the Mexican government really helps them? That's a good question, I think. So we also asked them if they have a degree, a scholar degree, and if they work on their degree here in Mexico. And finally, we wanted to know what do they think about Mexico, and what do they think that are the stronger difference between the two countries. So we hope that you enjoy this interviews. Bueno, buenas tardes, estamos con Davis, que viene de Venezuela. ¿Cuántos años aquí tienes, Davis? Yo tengo 3 años aquí. En México. Ok, 3 años, y bueno, hoy le haremos una entrevista para saber más un poco de él y su situación. Entonces, Davis, ¿cuáles son las razones para que tú vinieras a México? Y sí, bueno, ¿cuáles son las razones? Bueno, las razones principales, vivir bien, estar tranquilo, pero las principales razones como tales, razones humanitarias. Razones humanitarias. ¿Y a qué te refieres con razones humanitarias? Pues problemas políticos en el país que afectan literalmente a Venezuela. Ok, entonces tú desde que llegaste aquí, bueno, de antes de venir, ¿cómo veías la situación allá en Venezuela? No estaba tan grave como está ahorita. Ajá. Se me hizo más fácil salir de aquel entonces. No estaba tan dañado, pero aún así estaba mal la situación. Ok. Y ahorita cuando te moviste aquí a México, ¿tuviste que realizar algún proceso o recibiste ayuda, asesoría por parte del gobierno mexicano o así? No, ya lo averigué por internet. Ajá. ¿Cuál sería el proceso como tal para venir a México? ¿O qué deberías de tener? Entonces, averiguas realmente qué necesitas para entrar a México y obviamente pues, teniendo un poco de dinero. Ok. ¿Y te fue fácil o difícil? No fue difícil. Entonces, México, ¿qué más? Ya se me había ocurrido. Entonces, decidiste venir a México y te respetaron, así por así decirlo, los tiempos que están establecidos por la ley, o hubo algunas inconsistencias o algo así. No, todo es un proceso legal, todo funciona. Cuando se entras aquí o a cualquier país, dependiendo de qué política tenga, puede ser entre 3 o 6 meses de estadía como extranjero por visita turista. Hay otro procedimiento que se llama migración laboral, que te dejan entrar al país aquí durante 1 año y pues ya dependiendo de lo que quieras o si quieres residir ya en el país permanentemente, pues tramitas tu proceso. Ok, vale. Entonces, ¿puedo preguntarte cuál es tu máximo grado de estudios? En mi país me imagino que Sí. aquí no he estudiado, solamente he hecho cursos. Ajá. Pero en mi país sí, yo soy graduado ya. ¿En qué carrera? Yo estudié ingeniería mecánica. Ok, ¿y actualmente aquí en México ejerces como tal? Algunas veces. ¿Como cuáles? ¿En qué trabajos has aplicado así? No sé, ya pues, viene siendo ya si es un diseño industrial o una maquinaria, si quieren construir algo para utilizar en un proceso diario. Puede ser una máquina, una exprimidora, puede ser, qué sé yo, un elevador, ya dependiendo de qué es lo que esté en el momento. Ok. Y bueno, hablando de que llegaste solo aquí, ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Casares, ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a México? Casi 3 años, 2 años, 10 meses. ¿Cuáles son las razones por las que vinieras o elegieras México? Fue casi casualidad, me ofrecieron un trabajo, no era mi destino, o sea, tenía intención de salir del país, pero no era mi destino México. Me ofrecieron un trabajo y pues decidí tomarlo y pensaba que fuera un trampolín y ya luego decidí quedarme.
¿Cuál fue el trámite que hiciste para conseguir tu residencia? ¿Fue fácil o difícil? Pues inicié con una visa de trabajo por la chamba que me habían ofrecido. Entré con esa visa de trabajo, eso me daba cierto tiempo en el país, un año. Al vencerse esa visa de trabajo solicité refugio a través de la ONU, de Comar, que es el organismo propiamente. Pues sí se tornó un poco tedioso, no tanto lo difícil, sino que fue casi un año de trámite, fueron 11 meses esperando una resolución para ver si me aprobaban o me negaban la residencia. ¿Tuviste algún tipo de asesoría por parte del gobierno mexicano o quién te ayudó en esta parte? De parte del gobierno mexicano no, fue directamente de Comar, que el instituto es en la sección de la ONU que se encarga de los refugiados en el mundo, y ellos sí asesoran muy bien y te guían paso a paso en el trámite migratorio, pero no directamente del gobierno mexicano. ¿Llegaste solo o acompañado? Llegué solo. ¿Te fue difícil adaptarte? No, porque para mí, o sea, para mí no, para los venezolanos en general, México se parece muchísimo a nuestro país antes de que todo se destruyera, la economía se destruyera y así. Pero creo que lo más difícil es la gastronomía, o sea, al menos yo que no como picante, es lo único que aún casi 3 años después aún no me adapto. El resto fue bastante sencillo adaptarse. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre México y Venezuela? Gastronomía, el picante en todo, en absolutamente todo. Bueno, ¿has sufrido algún tipo de discriminación por tu nacionalidad? Lamentablemente sí. El mexicano en general suele ser muy acogedor, suele recibir muy bien, tienen cultura de recibir migrantes, estaban acostumbrados a los colombianos, a los argentinos. Cuando empieza el éxodo de los venezolanos ya como que simplemente era una nacionalidad más, y en general suelen recibir muy bien, pero bueno, siempre hay una que otra persona que, sabes, que en un momento de enojo o algún rencor guardado con alguna otra persona termina pagándolo con uno, y pues sí han sido bastante despectivos o ofensivos con ciertos comentarios. ¿Cuál es el mayor grado de estudios que tienes? Soy ingeniero electrónico, especialista en robótica y profesor universitario. ¿Y actualmente ejerces aquí lo que estudiaste? No, trabajo de modelo y actor. Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es la situación de tu país o por qué llegó a este punto? Okay, espero que tengas bastante batería. ¿Por qué llegó a este punto? Es una respuesta muy larga, pero la situación es caótica, es una crisis humanitaria, económica, crisis en todos los sentidos, básicamente, alimentaria, social, de sanidad. Ya, literal, el país se fue a la ruina, está tocando fondo. La razón, pues básicamente corrupción, y que a nadie le importa. O sea, nadie va a solucionar los problemas de otro país, por más que se ha intentado. Incluso México inició el debate en la OEA sobre intervenir Venezuela por la crisis humanitaria, y a fin de cuentas muchos países se negaron, o sea, votaron negativamente, y otros se abstuvieron de votar. Pues básicamente por eso, por evitar conflictos diplomáticos, mucha gente se lava las manos o prefiere no inmiscuirse, y el problema de Venezuela no se va a solucionar por los mismos venezolanos, lamentablemente. Se ha intentado muchísimas veces, pero definitivamente se necesita una intervención, ya sea de algún país específico o algún organismo. ¿Y por qué crees que está así? Pues, ¿Como qué tipo de decisiones de política, fiscal, monetaria o...? empezó con los programas sociales, empezaron muy bien, luego terminaron dándoles la vuelta para que fuera algo muy malo, y la peor decisión creo que fue el control monetario. En el momento que hacen el control monetario y la gente no tiene acceso a dólares, ellos tratando de controlar eso, lo que hicieron fue crear un mercado negro de dólares que hizo que se disparara la inflación. Creo que está en 2000% o algo así. O sea, es una inflación exagerada a nivel mundial,
aparte de un desfalco, el organismo que crearon para regular el acceso a los dólares sufrió el desfalco más grande de la historia. Fueron miles de millones de dólares que ellos mismos se agarraron y eso desfalcó el país y lo hizo caer en la crisis en la que ahora está. Aparte de cuando comenzaron las expropiaciones, empezaron a nacionalizar empresas, parecía una muy buena idea y terminó siendo también algo muy malo porque lo que hicieron fue eliminar la inversión extranjera. Al eliminar la inversión extranjera y el país tener un desfalco económico enorme, eliminaron por completo la economía. Entonces, ya a partir de ahí, la crisis humanitaria, la crisis de salud, todo lo demás son solo consecuencias de esas malas decisiones. ¿Y regresarías a tu país? ¿Y por qué? Amo mi país. Creo que cualquier venezolano que le preguntes te respondería lo mismo. Jamás hubiese considerado salir del país. El venezolano no tenía cultura de migrante. El venezolano cuando salía del país era unas vacaciones y volvía a su país. En general el venezolano ama su país, pero dadas las situaciones, así el gobierno salga, va a pasar mucho tiempo antes de que la crisis se solucione. Y pues México me ha brindado grandes oportunidades y aquí estoy estable, gracias a Dios poco a poco me he podido ir trayendo a mi familia y pues estando todos aquí estables y con buenas oportunidades y buena calidad de vida, pues a pesar de lo mucho que amo mi país, ya yo no regreso. Bueno, eso sería todo, muchas gracias. A ti. Hola, me llamo Rebeca Herrera y tengo 29 años. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a México? Hace 3 años y medio. ¿Cuáles son las razones para que vinieras a México? Me vine porque en ese momento estaba con una pareja, mi pareja vivía aquí y me ofreció venirme a México y por la situación país, pues fue una buena opción para salir en ese momento de Venezuela. ¿Cómo fue el trámite que hiciste para conseguir los papeles de la residencia? ¿Fue fácil o difícil? Fue fácil, en mi caso fue fácil, fue una empresa de artistas que me contrató, me dio una carta de trabajo y yo pagué los papeles y de esa forma obtuve los papeles de permiso de trabajo. ¿Tuviste algún tipo de asesoría por parte del gobierno mexicano? ¿Quién te ayudó en esta parte de venir a México? No tuve ningún tipo de asesoría porque yo tampoco la busqué, hay gente que sí. Yo en ese momento cuando me vine no tuve ningún tipo de ayuda, o sea, prácticamente fue un abogado el que me hizo el trámite. ¿Llegaste solo o acompañado? ¿Te fue fácil o difícil adaptarte? Pues llegué acompañada. Al principio pues sí es un choque cultural, más bueno, lo de la adaptación es algo que hasta el día de hoy sigo trabajando, no es algo que pase tan rápido y que ya me adapté y así, pero sí es como un proceso, ¿no? De asimilar muchas cosas y no es una cosa de 10 años y medio, pero sí, o sea, sí estoy adaptada en el sentido de que ya entiendo que vivo aquí en México, ya conozco como un poco el sistema y cómo se manejan las cosas acá en México y por ese lado se podría decir que sí, que podría estar adaptada por ese lado, sí. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre México y Venezuela? Bueno, primero que nada, la comida, obviamente la comida, la forma de hablar, de expresarnos, hablamos el mismo idioma, pero sí nos comunicamos o nos expresamos de manera distinta. ¿Qué más? El clima es súper distinto. Ciudad de México es un poco fría, llueve mucho, hay como cambios de clima, de repente hace frío, de repente hace calor, de repente en Venezuela, por lo menos en mi ciudad, era como un clima un poco más constante durante todo el año. ¿Has sufrido algún tipo de discriminación por tu nacionalidad? No, nunca. En una oportunidad tuve como un encontronazo con un señor de una tienda, pero no, la verdad es que no he tenido ningún tipo de discriminación por mi nacionalidad. ¿Cuál es tu máximo grado de estudios? Yo soy bachiller, me gradué del colegio, de la prepa, de la secundaria, lo que le dicen acá. Y como soy actriz, he estudiado en distintas escuelas y talleres desde hace muchos años. Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es la situación de tu país? Un desastre.
un desastre completamente. Es un país que no está como gobernado por nadie prácticamente. Es un desastre y bueno, también es algo que no es algo de hace 3 días, es algo que tiene muchos años. Y es un completo desastre, es un país en el que nada funciona normal como debería funcionar. Se volvió como un sistema prácticamente corrupto para todo, hasta para ir a comprar, no sé, leche, pan, lo que sea. Se volvió todo un sistema corrupto porque hasta ese punto llegamos. Mi país no está en condiciones óptimas para la población y no es un país en este momento que ofrezca oportunidades de crecimiento, ni laborales, ni de seguridad, ni de servicios básicos como luz, agua, comida, hospitalarias, de medicina, o sea, nada, no. ¿Regresarías? Son muy malas las condiciones. Regresaría, sí, regresaría. De hecho, voy dentro de poco, pero voy solo 10 días. No creo que regrese a vivir, al menos no en este momento. También es verdad que ya hice como mi vida de adulta, se podría decir, aquí en México. Y no. Although Mexico is not the country with the highest reception of Venezuelan migrants, it is important to analyze the flow and the migrant process in this country has toward ours. In order to be able to make analysis and prospect on the political, economical, and social consequences that this phenomenon brings to both nations. Based on the historical fact, we can say that the large part of the causes of this crisis are due to political issues, and based on this, we can determine that if we continue in this regimen, Venezuela will not have process and will continue to decline in many other factors. In the same way, we can also warn other nations of the path that can bring decisions and political such as those we saw in Venezuela, serving as a reference point about what not to do if we want to maintain a healthy economic and social political system. La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país.